tampoco lo es, ni puede serlo, en todo momento histórico y eráticamente. Si echamos una mirada al panorama jurídico penal de la actualidad, de la sociedad actual, nos encontraremos una diversidad de tendencias político-criminales de tal magnitud que difícilmente puede llegar a conocerse con un mínimo de profundidad el estado actual del derecho penal. Por ello, cabe formularse el interrogante que resumo en la siguiente pregunta: ¿por dónde soplan los vientos del derecho penal? Por motivos que todos ustedes comprenderán, circunscribiré la respuesta a esta cuestión a la realidad normativa española reciente del momento actual. Pero al buen seguro encontrarán ustedes semejanzas, si no identidades, entre el panorama que yo describa de la situación española y el de la realidad presente de México. Quiero referir mi exposición, a modo de botón de muestra, a 4 recientes hitos legislativos del derecho penal español. A saber, primero, la regulación de la mal llamada violencia de género, doméstica, familiar. Segundo, la represión penal del terrorismo, problema criminal que sigue siendo el más grave de cuantos padecemos en España. Tercero, la regulación del moderno derecho penal de menores infractores. Y cuarto, la muy reciente configuración normativa de un verdadero derecho punitivo de la seguridad vial, del tráfico rodado, la seguridad del tráfico. Comencemos pues con una sucinta exposición de la enunciada materia. Primero, la represión penal de la denominada violencia de género. Una de las normas jurídico-penales más aclamadas de los últimos decenios en España es probablemente la Ley Orgánica 1 de 2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, abreviadamente conocida como la Ley contra la Violencia de Género. Esta normativa se enfrenta desde una perspectiva integral, como su propio enunciado indica, al grave problema de la criminalidad que se comete en el seno del hogar familiar y más concretamente a los malos tratos físicos o psíquicos que lleva a cabo el varón con respecto o frente a la mujer con la que comparte o ha compartido una cierta comunidad de vida. Los altos índices de este tipo de delincuencia en el ámbito familiar, de tal magnitud entre nosotros que ha llegado a hablarse al respecto de un auténtico terrorismo doméstico, determinaron en la política criminal moderna que se implementara en nuestro ordenamiento punitivo esa reciente ley orgánica de 2004 de violencia de género para combatir dicha forma de manifestación de criminalidad. Por este motivo la ley respondía a, sin duda, acuciantes expectativas sociales y de ahí su aclamación socialmente generalizada. Varias son las reformas que lleva a cabo en el ordenamiento jurídico penal la presente ley. A continuación me referiré únicamente a algunas de las más notorias, también, por cierto, de las más polémicas en el ámbito jurídico penal. La Ley Española de Violencia de Género establece, se califique como se califique, una discriminación positiva
conforme a la cual se eleva a rango normativo por la propia ley el principio de que un mismo acto con relevancia penal, el maltrato, tiene siempre, iuris et de iure, un mayor desvalor de injusto para la propia ley si es cometido por el varón con respecto a su pareja o expareja, que en cualesquiera otras situaciones. Por ejemplo, si la misma conducta típicamente antijurídica la comete la mujer sobre el varón o sobre otra mujer, o si es cometida por el varón sobre otro varón, o si es cometida por el varón contra una mujer ajena al vínculo o relación jurídico-familiar que la ley contempla. Con esta medida, con esta drástica medida normativa de auténtica discriminación legal positiva, defendida a ultranza por algunos sectores progresistas socialmente del país, políticamente del país, se pretende prevenir el estatus de inseguridad que convencionalmente han venido padeciendo las mujeres frente a los malos tratos domésticos. Además, no solo la ley prevé una pena, como digo, discriminatoria, o sea, más grave, una pena, una sanción penal de mayor gravedad, sino que se prevén en la ley, además, otras medidas contundentes en forma no ya de penas más agravadas, sino también de medidas de seguridad jurídico-penales, medidas de seguridad penal e incluso de medidas cautelares criminales, que son aquellas que, a diferencia de las penas y de las medidas de seguridad jurídico-penal, que respectivamente responden a la culpabilidad, al juicio de culpabilidad o al estatus de peligrosidad criminal grave e inminente, las medidas cautelares son aquellas que se imponen aún antes de verificarse la responsabilidad del imputado, consistentes en drásticas resoluciones normativas como el alejamiento del supuesto, del presunto o del posible maltratador, a quien, en virtud de estas medidas cautelares penales, se le conmina a abandonar el hogar familiar, a no mantener ningún tipo de comunicación con la víctima y a no aproximarse ni siquiera a la víctima, allegados o personas que motivadamente el juez determine, habiendo por consiguiente de permanecer alejado al número de distancia, de metros de distancia establecidos en la resolución judicial que acuerda la medida. Con esta medida, que es una medida prototípicamente del denominado en la dogmática penal moderna de derecho penal del enemigo, se pretende forzar con el derecho de seguridad que el sujeto debería prestar en cuanto ciudadano, pero que no presta en el ámbito familiar. Esto es, la idea es alcanzar a todo precio, a toda costa, un espacio de seguridad donde, en este contexto doméstico, la víctima o sus allegados establecidos en la resolución judicial puedan desarrollar su vida dentro de parámetros de normalidad. Estas son algunas de las características de esta reciente normativa, que constituye una regresión lamentable en la dogmática jurídico-penal moderna, desde el punto de vista de valoración crítica.